vamos a hablar de la complejidad del trasplante hematopoyético como opción terapéutica que exige comprender no solo sus indicaciones clínicas, sino también los procesos organizativos y humanos que lo hacen posible. En este contexto resulta fundamental visibilizar el papel de las estructuras de coordinación que conectan de manera eficaz a pacientes y donantes. Para abordar esta realidad, contamos con la participación de Sergi Querol, director del REDMO, Registro Español de Donantes de Médula Ósea, una figura clave en el ámbito de la donación y el trasplante hematopoyético a nivel nacional e internacional. Sergi, antes de nada y de parte de Asotraume, muchas gracias por estar hoy aquí y dedicarnos este tiempo. Así que nada, cuando quieras, comenzamos. Pues muchas gracias, Ivana, por la introducción. Quiero agradecer también a Sotrame la oportunidad que me da para poder explicar qué es el REDMO y cómo se establece la conexión entre donante y paciente. Yo soy Sergi Querol Giner, soy director del REDMO, soy hematólogo clínico y he desarrollado toda mi carrera en relación al trasplante de médula ósea y el trasplante de sangre de cordón umbilical. No me gustaría empezar de otra manera la charla que sino presentando a una figura que ha sido clave en el desarrollo del Registro Español de Donantes de Médula Ósea, del REDMO, el señor Josep Carreras. El señor Josep Carreras, un gran tenor español, en el julio del 1987 fue diagnosticado de leucemia aguda y tras un año de lucha volvió recuperado a casa y a los escenarios. Con agradecimiento, por agradecimiento de todo el apoyo que se le prestó, quiso devolver a la sociedad y a la ciencia esa ayuda en forma de la creación de la Fundación Josep Carreras. Y es una fundación que tiene 35 años de historia y cuyo objetivo es conseguir que la leucemia sea una enfermedad 100% curable para todos y en todos los casos. Brevemente, la leucemia es una de las enfermedades cancerosas más frecuentes de la sangre. Ocurre en 6.000 casos al año. También, obviamente, es importante atender otras enfermedades oncológicas de la sangre, como los linfomas, el mieloma múltiple. Se destaca por ser el cáncer infantil más frecuente. El tratamiento más importante de esta enfermedad es el trasplante. Para ello, es necesario encontrar un donante sano, y 3 de cada 4 personas que necesitan un trasplante de médula ósea no tienen un donante familiar compatible y deben recurrir a registros de donantes voluntarios, donantes altruistas, donantes que se apuntan a un registro con la idea y voluntad de ayudar a otra persona desconocida. Los índices de curación han mejorado mucho, sobre todo en los últimos años, situándose en caso de los adultos con proporciones superiores ya al 50%. Destacar esta visión y valores de la Fundación, su independencia, su rigor y transparencia, el compromiso con la sociedad, la apuesta por la investigación, la vinculación a la figura del señor Josep Carreras para honrar su dedicación y el acto tan importante que hizo en unos tiempos muy iniciales del trasplante, en los años inicios de los 90, y dar respuestas personalizadas y cálidas a las consultas recibidas. Para ello, la Fundación tiene un programa, que es el programa que gestiona el REDMO, pero además apoya la investigación científica, fundamentalmente a través del Instituto Josep Carreras de Investigación, pero también da soporte social con pisos de acogida, experiencia del paciente, para atender a necesidades de los pacientes. El REDMO es el registro de donantes
de médula ósea que fue creado por la Fundación José Carreras en 1991, por lo cual tenemos ya 35 años de historia. La función de la Fundación Josep Carreras es gestionar la base de datos de donantes, buscar los mejores donantes de médula ósea o unidades de cordón en todo el mundo para los pacientes de los centros hospitalarios del Sistema Público Español de Salud, coordinar la extracción, transporte y trasplante de estos progenitores localizados, ofrecer información sobre la donación de médula y dar respuesta a las solicitudes de búsqueda de donantes españoles, pero compatibles para pacientes internacionales. Antes de presentaros lo que es la memoria del REDMO de este año, quiero aprovechar algunos datos que nos ha ofrecido la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes del año 2025 sobre el trasplante de médula ósea. En esta diapositiva se puede ver el tipo de trasplante y las enfermedades que trata. En amarillo aparecen los trasplantes autólogos, donde el donante es el propio paciente, y en color azul aparecen los donantes o los trasplantes alogénicos, donde el donante o bien es un familiar compatible o debe ser un familiar, un donante no emparentado de registro. Veis que la enfermedad más frecuente tratada con trasplantes halogénicos es la leucemia mieloide aguda, le sigue el síndrome mielodisplásico y posteriormente la leucemia linfoblástica aguda. Y luego hay otras enfermedades menos frecuentes que sobre todo se dan en la edad pediátrica, como pueden ser las aplasias medulares, las hemoglobinopatías o las inmunodeficiencias primarias. En este sentido, la mayoría de los linfomas y mielomas múltiples se acaban tratando con trasplantes autólogos. ¿Cuál es la evolución del trasplante halogénico en España? Es el número de trasplante halogénico. El número de trasplantes totales se ve en esta diapositiva. Vemos que el año 25 ha habido un cierto descenso en trasplante autólogo, pero sí hay una conservación en el número de trasplantes halogénicos. Veis que en el año 25 el trasplante halogénico familiar se ha mantenido en sus cifras, que están alrededor de 800 trasplantes al año desde los últimos 5 años, pero sí que estamos viendo un extraordinario aumento del trasplante a partir de donantes voluntarios no emparentados. Este año el incremento ha supuesto pasar de 748 a 794 trasplantes, lo que supone un 5% de incremento. Esto hace que en España se realicen 33 trasplantes halogénicos por millón de habitantes, 16 de los cuales, 16,2 trasplantes por millón son de donante no emparentado. En estas diapositivas se ve mejor cómo el trasplante halogénico completo va aumentando progresivamente, el familiar emparentado tiene una cierta estabilidad, pero el que ha aumentado mucho desde el año 21 y sigue en progreso es el trasplante de donante no emparentado. Por lo tanto, el primer mensaje es decir que la vigencia de los registros es más importante que nunca. La tendencia a hacer trasplantes no emparentados crece. Esto es debido a diferentes circunstancias. Los mejores resultados con este tipo de trasplante, con una nueva tecnología de trasplante que utiliza el ciclofosfamida post-infusión para prevenir el rechazo. Y también el hecho de que las familias son más cortas y puede haber una cierta dificultad en encontrar donantes familiares. Por ello es muy importante animar a todos los jóvenes, sobre todo que me oigan, que es más importante que nunca concienciarse en la importancia para ayudar a estos pacientes en inscribirse en el registro REDMO. Esto
es lo mismo con un poco más de perspectiva y viéndolo en forma de líneas, como el trasplante, aquí en azul oscuro, familiar de hermano idéntico está estable, con una cierta tendencia a la baja. El amarillo, el donante familiar, que se llama haploidéntico, es decir, cuando el donante familiar no es totalmente compatible con el paciente, que ha crecido mucho, ¿no?, del año 2000, la década de los 2010, pero que se ha estabilizado en los últimos 5 años. Y el trasplante de donante no emparentado, que es el que estamos viendo que está aumentando en los últimos 5 años de forma exponencial, aquí vemos la gráfica, y el trasplante de cordón, que tuvo su época más importante entre los años 2005 y 2015, pero que ahora se mantiene con un número constante en España, alrededor de los 15, 20 trasplantes, fundamentalmente para niños, aunque su uso puede también hacerse en pacientes adultos. Vemos otra cosa importante en el análisis de los datos de la Organización Nacional de Trasplante, y es que los trasplantes alogénicos, es decir, que vienen de un donante sano, no emparentado, la mayoría de ellos se están haciendo con donantes totalmente compatibles, esto supone aproximadamente un 63%. Pero el año 2025 hemos tenido la tasa de donantes no emparentados, no compatibles, que llamamos con una identidad que falla en el HLA 910, ha supuesto ya el 37% de los trasplantes. Aquí aparecen en color verde oscuro, es decir, es la cifra que más está aumentando. En azul son los trasplantes totalmente idénticos, es decir, encontrar un HLA totalmente idéntico al del paciente. Esto es importante porque quiere decir que en el futuro se puede continuar aumentando por los buenos resultados que da los trasplantes a partir de donantes no emparentados que no son totalmente compatibles, y esto ahora es materia de investigación en un proceso que le estamos llamando el cambio del paradigma del trasplante. Finalmente, esta es la proporción de fuente de las células. ¿De dónde provienen las células para el trasplante? El 88% de las células utilizadas para el trasplante provienen de la llamada sangre periférica, que es una suerte de donación de sangre en la que se ofrece al donante un agente movilizador para que las células madre de la sangre salgan en la sangre periférica y se recogen mediante un procedimiento de aféresis. El 10% se utiliza médula ósea, que es una técnica que realiza una punción en la cresta ilíaca, en el hueso. No hay que confundir con la médula espinal, no tiene ningún riesgo y se utiliza fundamentalmente en edades pediátricas, cuando el paciente es un niño, y aproximadamente un 2% de los trasplantes son a partir de unidades de sangre de cordón. Mira, vamos a ver en números y en procesos globalmente la actividad del REDMO, y será aquí donde repasaremos un poco el flujo del proceso REDMO. ¿Por qué se crea un registro, ¿no? El registro se crea el año 91, como hemos dicho, y lo crea la Fundación Josep Carreras. Pero este registro se integra en el Sistema Nacional de Salud al amparo del Ministerio de Sanidad, de la Organización Nacional de Trasplante y de las comunidades autónomas, coordinado a través del Consejo Interterritorial de Salud y la Fundación Josep Carreras, en lo que es ahora el REDMO. El REDMO es el registro único del sistema público de salud e integrado en él para dar respuesta a las necesidades de los pacientes que necesitan un trasplante. ¿Qué quiere decir REDMO somos todos? REDMO son muchos profesionales, muchos donantes
muchos ciudadanos participando en la promoción de la donación. Somos todos. Redmo no sería posible sin el apoyo, sin el compromiso y sin el trabajo de muchas personas. Vamos a ver cómo se organiza. Estas entidades que participan en el Redmo están listadas aquí. Por un lado, las coordinaciones autonómicas de trasplante. Por otro, los centros de trasplantes que tratan a los pacientes. Por otro, los centros de donantes y laboratorios de histocompatibilidad, de HLA, que hacen el análisis a la sangre de los donantes. Los bancos de cordón, que tienen las donaciones de sangre de cordón para trasplante. Y los centros de colecta de progenitores hematopoyéticos distribuidos por todo el país. Luego, en la Fundación Carrera tenemos tres equipos de coordinadores que atienden, por un lado, al equipo de pacientes, a los centros de trasplante, el equipo de donantes, a los registros y el equipo de colectas que hacen la intermediación con los centros de colecta. Lo vamos a ver ahora de una perspectiva más dinámica. Bien, aquí tenemos la primera, digamos, el flujo principal del proceso. Primero, CT, centro de trasplante, tiene el nombre de un paciente, tiene una indicación de trasplante y el médico que lo atiende entiende que una de las formas de tratamiento es la donación voluntaria por parte de un donante no emparentado. Lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la Fundación Josep Carreras, que gestiona el Redmo, para pedir el inicio de una búsqueda. ¿De acuerdo? Este equipo de pacientes es el encargado de coordinar estas búsquedas para cuando se encuentre un donante, también coordinar el trasplante. El trasplante debe coordinar el hecho de poner en conexión un día preciso al donante y a su donación con el paciente que en ese momento se habrá acondicionado para el trasplante. En España, el año 25 hubo 1.466 peticiones de búsqueda, 790 trasplantes. Un 27% de estos provenían de donaciones de donantes españoles, el resto de donantes internacionales. Bien, ¿qué hace el equipo de pacientes cuando tiene una búsqueda? Lógicamente necesita buscar al registro, al Redmo. Es decir, para que nosotros podamos hacer trasplantes debemos tener un registro en España que es el Redmo. Y entonces estas flechas simbolizan un poco el flujo que hablábamos antes, búsqueda, y vamos hacia la parte de abajo de esta gráfica para ver si encontramos y cómo nos dirigimos a nuestro registro. Y esto que vemos en verde simboliza el registro. El registro en España son muchos donantes y muchos donantes que se han inscrito en el Redmo a través de sus comunidades autónomas con la ayuda de las asociaciones de pacientes y de los centros de donantes. A respuesta a campañas de donación, a sensibilización, porque conocen la enfermedad y están motivados a hacerlo. Y con todo ello tenemos en España 520.808 donantes a finales del 25. Es uno de los países europeos con mayor tasa de donantes por población y esto es de significar. Además, contamos con la cifra más alta de sangre de cordón disponible para trasplante en Europa, con 60.896 unidades clínicamente disponibles. Estas son las cifras de que se reclutaron el año pasado y este es el número de donaciones efectivas que se han hecho con estos donantes.
481, 45% fueron en España y el resto a nivel internacional. Y este es el número de trasplantes de cordón que los donantes de cordón españoles han proporcionado, un 17% en España y el resto para donantes internacionales. Para que todo ello sea posible, tenemos unos equipos en la Fundación Josep Carreras que tratan de conectar pacientes con donantes o contribuir a coordinar la colecta. Y estos equipos, equipo de donantes y equipo de colecta, son personas, coordinadores que están aquí en la Fundación y que cuando reciben de sus compañeras coordinadoras de pacientes una búsqueda, buscan en el registro de donantes españoles. Y si estas donaciones no se encuentran en el registro español, el equipo de pacientes busca también en el registro internacional. Es decir, hay una búsqueda a través del equipo de donantes al registro español y una búsqueda del equipo de pacientes al registro internacional que coordina la Asociación Mundial de Donantes, que se llama en inglés World Marrow Donor Association. Aquí tenemos acceso a los 44 millones de donantes inscritos en el mundo. De aquí llegan respuestas al equipo de pacientes de donantes que son potenciales donantes y en los que se hace una petición al donante, se llama al donante y este confirma su voluntad de donar, se le hace un chequeo telefónico sobre su salud y se toma una muestra para verificar los datos de HLA. Con esta función de vuelta, estas búsquedas que hay para pacientes españoles acaban con lo que llamamos un donante localizado. Ya veréis más adelante que en España prácticamente el 94% de los pacientes encuentran un donante voluntario, bien en España, bien en el resto del mundo, que son cifras excelentes en estos momentos. Y por eso es muy importante continuar trabajando en crecer el registro y en apuntar sobre todo donantes jóvenes para que tengan más impacto en los pacientes. La segunda parte que hace este equipo de pacientes es que cuando recibe una solicitud de proceder con el trasplante, es decir, el paciente ya está preparado, le pide al equipo de colectas que vuelva a contactar con ese donante para llevarlo a un centro de colecta. Y aquí hay 29 en España, en todos los hospitales, en todas las prácticamente comunidades autónomas, se produce el contacto de ese donante con el equipo médico que le va a hacer la colecta de las células madre de la sangre por los métodos que hemos dicho, ¿no? Sangre periférica en la mayoría y en algunos por médula ósea. También tenemos la posibilidad de utilizar donaciones de cordón. Todo ello, es decir, los profesionales de los centros de donantes, de los bancos de cordón, de los centros de colecta, de los equipos del REDMO, todos ellos contribuyen a dar respuesta a nuestros pacientes para conseguir el objetivo de poder hacer un tratamiento óptimo y a tiempo para curar su enfermedad. Tener un registro también nos da una responsabilidad, es decir, nosotros tenemos donantes internacionales que van a ayudar a pacientes españoles, pero nuestros donantes, como veis aquí, también pueden ayudar a los pacientes de todo el mundo. Y desde el registro internacional recibimos peticiones de conexión, es decir, de contacto para nuestros donantes, para pacientes internacionales, y también solicitudes de colecta para este tipo de pacientes. Y aquí hemos visto las cifras que son importantes del año pasado. A destacar que ha habido un aumento del 5% tanto en peticiones como en trasplantes para españoles, pero destaca que ha habido un 26% de peticiones de muestras confirmatorias para el registro español, con un 18% de peticiones de colecta y un 13% de donaciones efectivas para
para pacientes tanto españoles como internacionales. Bien, ahora una vez visto las grandes cifras, voy a permitirme en los siguientes minutos hablarles de la memoria del Redmo de este año para un poco ver con más detalle todo este tipo de conexiones y lo que significa. Es lo que llamamos el Redmo más allá de las cifras. Primero, mensaje. Todos juntos estamos salvando vidas. No trabajamos solos, trabajamos conectados, interconectados, tanto a nivel nacional, centros de donantes, asociaciones de pacientes, centros de colecta, centros de trasplante, autoridades sanitarias, Fundación Josep Carreras, pero también estamos conectados con el mundo para que así podamos garantizar un donante para todos los pacientes necesitados. Otra cosa importante es que el registro es un activo estratégico de país, porque este conjunto de donantes que ya han expresado la voluntad de donar, pues pueden estar disponibles a las necesidades del mañana, ¿no? Y tenemos que cuidar a estos donantes y a toda nuestra red para que no haya, o para que, mejor dicho, ¿no?, en el futuro, los trasplantes, que vemos que cada vez son más necesarios, puedan realizarse a todos los pacientes que lo necesitan. Estos números ya los hemos visto simplemente para recordar los grandes números que transforman vidas, ¿no? 520.000 donantes, 25.000 donantes nuevos el año 2025, 790 oportunidades reales de dar vida, ¿no?, con estos trasplantes realizados en España. Más de 3.000 donantes que fueron contactados para un posible receptor, de los cuales 486 acabaron siendo trasplantados a más de 30 países, un 27% de autosuficiencia nacional y 26 días para encontrar al donante de mediana, lo cual es uno de los datos más importantes y de todo nuestro trabajo, dar a lo antes posible la posibilidad de tratamiento a todos los pacientes que lo necesitan. A lo largo de la historia, el Redmo, desde el año 91, ha contribuido a más de 15.805 vidas, digamos que les llamamos transformadas o que les hemos llevado esperanza. Es una cifra que hace del Redmo uno de los registros más importantes del mundo. Su historia, como decimos, empezó el año 91, el 94 se integró en el sistema público de salud, el 2008 se elaboró el primer Plan Nacional de Cordón, el 2012 el primer Plan Nacional de Médula Ósea, en el 2019 llegamos por primera vez a los 400.000 donantes, el año 2024 el Redmo se registró como calidad máxima dentro de los registros mundiales, y el año 25 ya entramos en una era nueva, digital y global, y en la elaboración de los nuevos planes nacionales de la Estrategia Nacional de Trasplante, que pronto verán la luz. Y por tanto, esta alianza entre Ministerio de Salud, ONT, Consejo Interterritorial y la Fundación Carreras continúa siendo muy activa, muy viva y muy importante para conseguir todos estos objetivos. Si lo vemos en perspectiva, vemos que el registro va siguiendo su crecimiento. Es el quinto registro en número de donantes de Europa, pero si nos vamos a la tabla, vemos que España, en proporción de donantes por millón de habitantes, ocupa el cuarto puesto después de Alemania, Polonia y Reino Unido, por encima incluso de Italia y Francia. Esto es uno de los datos más relevantes a comentar. Otro de los datos más relevantes a comentar es que es la tasa de donación, es decir, número de donaciones por donantes inscritos, es de las más altas de Europa. Junto con Alemania, la tasa es alrededor de 8 donaciones por cada 10.000 donantes
inscritos, que nos sitúa a la par con Italia y con Alemania en el primer puesto de eficiencia en Europa. Hay un reto de renovación. ¿Por qué? Porque cada vez se utilizan más trasplantes de donantes jóvenes debido a que van mejor, ¿no? Y por eso enfocamos a la edad media de los donantes inscritos. El año pasado en España, la edad media del donante inscrito fue de 27 años. Este es una cifra que está situada en los últimos 5 años alrededor de 20-30 mil al año y que debemos de consolidar e incluso incrementar en donantes de esta edad. ¿Por qué necesitamos donantes jóvenes? Aparte de la necesidad de inyectar sangre nueva, ¿no? Y de la renovación generacional. Vemos la pirámide de edad de los donantes, ¿no? Eh, Necesitamos donantes de menos de 40 años y fundamentalmente, si es posible, de menos de 30 años. Porque vemos aquí en azul que los centros de trasplante españoles, el 60% de los donantes que han sido seleccionados para trasplante tienen menos de 30 años y el 90% menos de 40 años. Y esto es debido, como decía antes, a que el resultado del trasplante parece que sea mejor y sobre todo tolera mejor las incompatibilidades, ¿no? Los trasplantes donde no hay una compatibilidad perfecta entre donante y receptor. Es por ello que debemos centrarnos en pedir, en informar, en sensibilizar a la población joven, a los jóvenes españoles, la necesidad de inscribirse al registro REDMO. También es importante que cuando se inscriban los donantes pues tengan la mayor información posible. ¿Por qué? Porque esto acelera los trámites del trasplante y en ocasiones en los trasplantes urgentes esto es importante. Y aquí vemos como el registro en los nuevos donantes, si nos fijamos en estas cifras, los datos de HLA son muy buenos, 100%. Los datos de grupo sanguíneo están mejorando, un 65% están disponibles. Y los datos de la serología de citomegalovirus, que es muy importante para evaluarla en el trasplante, también está mejorando de forma importante y son ya un 21%. Estas cifras, pues lógicamente se están continuando mejorando en los próximos planes de donación. Esto es nuestro registro de cordón. Estamos en 60.000 cordones. Y somos el tercer país del mundo en número de donantes. Es importante tener en cuenta que esta donación sigue siendo fundamental, sobre todo para los pacientes que necesitan trasplantes urgentes, porque esta fuente de células madre está disponible de forma inmediata. Luego hablaremos con más detalle de este punto. ¿Y para qué sirve todo esto? Sirve para conectar vidas, ¿no? Este es el ejemplo de Pastora, que ha sido una de las receptoras de trasplante en España este año. Y la llamamos una mamá imparable porque tuvo la leucemia justo al momento de nacer su hijo. Y pasó unos momentos complejos, pero que gracias a un donante anónimo hoy puede seguir disfrutando de su familia y por eso ha accedido a participar en nuestra memoria y agradecer a todo el esfuerzo que hace el sistema y el registro REDMO en conseguir que muchos pacientes tengan, pues bueno, esta cara tan iluminada y alegre que nos muestra Pastora en esta fotografía. Y entonces, ¿quiénes son nuestros imparables? Vemos que la edad de los pacientes varía entre donantes de entre 50 y 60 años y donantes más jóvenes, incluso menores de 20, y que esto depende de las enfermedades que están diagnosticadas, como hemos visto antes, ¿no? Las leucemias mieloides agudas y mielodisplásicos son pacientes mayores, las enfermedades como enfermedades del sistema inmunitario o las enfermedades metabólicas congénitas que son más propias de los niños. Esta quizá es una de las curvas más importantes sobre el éxito del REDMO, es decir, es el éxito de encontrar un donante que, como hemos dicho, llega prácticamente al 94% y a partir de un seguimiento de más de 6 meses, ¿no? Pero lo más importante es que
en 26 días el 50% de los pacientes han encontrado un donante y a los 3 meses esto llega a ser del 88%. Prácticamente nos queda 1 de cada 10 pacientes que va a depender de los donantes familiares o familiares no idénticos, y prácticamente en España, o de la sangre de cordón, perdón, y prácticamente en España podemos decir que con los donantes no emparentados y los donantes familiares y de cordón, prácticamente todos los pacientes pueden encontrar un donante para proceder a su terapia. Estos son el aumento de las peticiones de estudio de los donantes españoles. Esto sigue creciendo a un ritmo muy alto, y es por la extremada calidad de todo el sistema REDMO en proporcionar a tiempo respuestas a los centros de trasplante, y que ha llevado a 486, la cifra más alta de la historia. 486 donantes dieron el año 2025 una donación, el 80% de sangre periférica, el 9% de médula ósea y el 10% para segundas donaciones en pacientes que lo necesitaron. Esto ha supuesto un 13% más de las tasas del año 24. Y en trasplantes, 790 coordinados, 88% de sangre periférica, 10 de médula y 2 de sangre de cordón, como hemos dicho antes, con una tasa de autosuficiencia del 27% y un aumento del 5%. Los indicadores de calidad de todo nuestro proceso son muy buenos, a una altura de los mejores de los registros internacionales, con tasas de localización de donantes disponibles a muestra confirmatoria del 76%, envío de la muestra antes de los 14 días en un 76, 83 donantes localizados y disponibles, un 88% disponibles en el momento de la colecta, y solamente menos del 1% de discrepancias en el HLA inicial y el verificado. Creo que son resultados excelentes y magníficos para el REDMO. Pues me reafirmo en lo dicho al inicio: el REDMO somos todos. Es una estructura técnica, sanitaria y organizativa, pero sobre todo una red de personas donde los donantes son los protagonistas, los pacientes, lógicamente los beneficiarios, y los profesionales sanitarios los que acompañan el proceso con rigor y compromiso. Somos todos centros de donantes, de colecta, de trasplante, laboratorios de histocompatibilidad, la red internacional de registros, las comunidades de voluntariado, los equipos logísticos, las asociaciones de pacientes. Y cada uno de vosotros forma parte de un esfuerzo compartido que lleva estos frutos. Tengo dos diapositivas para acabar, que ofrecen unos datos que tienen una vertiente un poco más científica. Uno habla de cuál es el tamaño suficiente para el REDMO, y esto va a depender, cada país lo tiene que calcular en función del número de trasplantes que realiza, obviamente, porque el crecimiento del registro es bueno. Cada vez que hay más donantes, hay más probabilidad de que haya compatibilidad, tanto 10 de 10 como 9 de 10, pero nunca un país puede llegar a la autosuficiencia completa. Incluso España, si se pudieran reclutar a los 10 millones de donantes entre 20 y 40 años, no seríamos capaces de dar respuesta a todos nuestros pacientes, con lo cual es fundamental tener conciencia de que el REDMO es un registro que tiene que necesariamente estar interconectado con el resto de registros del mundo. La segunda noticia en este estudio científico, que estamos en vías de publicación, es que hay un límite de sostenibilidad, es decir, un crecimiento indefinido de los registros es a costa del aumento del coste de mantenimiento de ese tamaño. Y en España, con el coste actual del reclutamiento, el registro es sostenible en unas cifras de 300.000 donantes, y con un
una reducción del coste de reclutamiento a la mitad, podríamos llegar al 1.000.000 de donantes, es en lo que estamos trabajando, y conseguir unas cifras de autosuficiencia alrededor del 50%. Yo creo que esto es un mensaje importante, ¿eh? Debemos continuamente reclutar para renovar a donantes, intentar crecer, a ser posible con una disminución de los costes de reclutamiento, hasta el 1.000.000 de donantes. Otra dato importante que nos da la ciencia del registro, los estudios realizados, es el hecho que con la sangre de cordón que tenemos almacenada, prácticamente en España podemos garantizar en cualquier contingencia una célula madre de la sangre para un trasplante. Por eso en España la ONT ha abanderado un proyecto que se llama el Ready to Ship, el R2S, que es la tipificación lista para su uso de las mejores unidades de cordón almacenadas. Y esperamos llegar a un 10% de estas unidades, lo que garantizaría prácticamente en 24 horas un trasplante con una compatibilidad aceptable, por ejemplo 5 de 8 o 4 de 8, para hasta el 83 o 94% de los pacientes. Esto quiere decir a la práctica que prácticamente todos los pacientes españoles tienen un backup, una reserva de células madre hematopoyéticas para uso inmediato. Esto es también una gran noticia que quería comunicarles. Y habla de la importancia de mantener a los bancos de cordón activos para mantener estas cifras. Y esta es una diapositiva muy importante para nosotros desde la Fundación, porque el REDMO, que cuenta con todos estos equipos y estas redes nacionales e internacionales, su gestión depende de las personas aquí en la Fundación Josep Carreras, que están íntimamente trabajando para que todo esto funcione con la rigurosidad, la calidad y las necesidades que nos ponen los pacientes que necesitan ser tratados, tanto los equipos de dirección y coordinación general, los equipos operativos de pacientes, colectas y donantes, y las áreas transversales de la Fundación que nos apoyan en diferentes aspectos para que todo esto sea posible. Nada más, les agradezco su atención y no quiero acabar sin decirles la importancia de mantener el registro de donantes de médula ósea vivo, activo y renovado, y que para ello no podemos bajar la guardia y debemos de invitar a todos los jóvenes españoles, fundamentalmente a los menores de 30 años, que nos ayuden a hacer posible el sueño de que todos los pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre puedan curar sus enfermedades a través del trasplante de médula ósea. Muchas gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias, Sergi. Hoy creo que hemos podido entender un poco mejor esa coordinación rigurosa, ágil y humanizada, ¿no?, del proceso de búsqueda de donante, así como el valor, yo creo que incuestionable del compromiso altruista que lo sustenta. Así que nada, nos vemos en futuros encuentros. Muchísimas gracias. Gracias, Ivana, muchas gracias. Y a Sotrame por la invitación.